¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a estar hablando de adverbs of frequency o adverbios de frecuencia, ¿ok? Adverbios de frecuencia. Ahora bien, ¿qué es lo que son adverbios de frecuencia? Bueno, pues los adverbios de frecuencia nos indican con qué frecuencia se realiza una acción, ¿ok? Con qué frecuencia se realiza una acción. Ahora bien, yo les he preparado aquí, por ejemplo, un chart o un gráfico, ¿verdad? Con el adverbio y la frecuencia con que ese adverbio realiza la acción, ¿verdad? La frecuencia. Esto es solamente a modo de ilustración para que ustedes tengan una idea con qué frecuencia trabajan estos verbos, ¿ok? Por ejemplo, aquí en el caso de always, ¿no? ¿Verdad? Aquí trabaja 100%. Eso quiere decir que la acción siempre que la acción ocurre todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y, por ejemplo, está aquí eh, never, ¿no? ¿Verdad? Que es 0%, que quiere decir que la acción nunca ocurre, ¿no? ¿Verdad? No ocurre en lo absoluto. Ahora bien, entre always y never hay una serie ¿verdad? De adverbios, ¿ok? Que ocurren con determinada frecuencia. Por ejemplo, aquí usually ocurre con un 80%, often con un 70%, sometimes con un 50% de frecuencia, rarely con 20% y seldom con 10%. Eso nos da la idea, la frecuencia con que trabajan esos adverbios. Ahora bien, vamos a ver eso en oraciones, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de always, ¿ok? Que significa siempre. Pues aquí la acción ocurre todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando yo digo, I always get up at 7 a.m., ¿ok? Ahí eso, ¿no? ¿Verdad? At 7 a.m. quiere decir que ella siempre, perdón, yo siempre me levanto a esa hora, siempre. Y aparte de eso, constituye, ¿no? ¿Verdad? Una acción habitual, ¿ok? I always get up at 7 a.m. Eso siempre ocurre. O cuando digo, por ejemplo, she always brushes her teeth before going to bed. O sea, ella siempre se lava la boca, brushes her teeth, se lava la boca antes de ir a la cama. Eso es algo que siempre ella hace, ¿no? ¿Verdad? Y también constituye una acción habitual, ¿ok? En el presente, ¿ok? Ahora bien, tenemos aquí usually, perdón, usually, ¿ok? Ahora, con usually, ¿no? La acción ocurre la mayor parte del tiempo, ¿ok? Por lo general, la acción ocurre por lo general, ¿ok? Normalmente ocurre la acción con usually, ¿ok? Usually, ¿ok? She usually takes the bus to work. Entonces, ella normalmente toma el bus, ¿no? ¿Verdad? Toma el ómnibus para el trabajo, ¿ok? Mary and Paul usually do their homework on time. O sea, Mary and Paul, ¿no? ¿Verdad? Normalmente hacen su tarea on time, a tiempo, ¿ok? Así trabaja usually, ¿ok? Ahora bien, tenemos often. Ahora, con often, la acción ocurre, ¿no? ¿Verdad? Con alta frecuencia, ¿ok? Ocurre a menudo, ¿ok? Ocurre a menudo, con alta frecuencia. Por ejemplo, they often go to the gym on weekdays. They often go to the gym on weekdays. O sea, ellos a menudo van al gym los días entre semana, ¿ok? De lunes a viernes, ¿ok? En días entre semana. John is often late. O sea, John siempre está atrasado. Siempre llega tarde al trabajo, a la escuela, ¿no? John is often late. ¿Ok? John a menudo está atrasado, ¿no? ¿Verdad? Sometimes, que quiere decir algunas veces, ¿no? ¿Verdad? Aquí la acción ocurre ocasionalmente, no frecuentemente, ¿ok? Algunas veces, por ejemplo, I have sometimes visited I have sometimes visited that museum, ¿ok? I have sometimes visited that museum. Yo he algunas veces visitado ese museo, ¿ok? We can sometimes finish the job ahead of time. We can sometimes finish the job ahead of time. O sea, nosotros podemos algunas veces terminar el trabajo ahead of time, antes de tiempo, ahead of time. ¿Okay? O por ejemplo, rarely. ¿Okay? Rarely, ¿verdad? La acción ocurre raramente. ¿Ok? En contadas ocasiones, rara vez. ¿Ok? Por ejemplo, we rarely eat fast food. Nosotros raramente comemos comida rápida. We rarely eat fast food, comida rápida, raramente, ¿ok? O por ejemplo, cuando decimos, the store rarely opens on Saturday, ¿ok? The store, el mercado, ¿no? ¿Verdad? Rarely opens, raramente abre, ¿verdad? Los sábados, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos con seldom, por ejemplo, seldom es un adverbio, ¿no? ¿Verdad?
que nos indica que la acción casi nunca ocurre. ¿Ok? Casi ocurre, pero casi nunca ocurre. ¿Ok? Muy pocas veces. Por ejemplo, they have never been late to work. Perdón. He seldom stays up late at night. ¿Ok? He seldom stays up late at night. He seldom, ¿no, verdad? He seldom, o sea, muy pocas veces, ¿ok? He stays up. Stays up quiere decir que está levantado hasta tarde. ¿Ok? Stays up. He seldom stays up late at night. ¿Ok? Él casi nunca está levantado hasta tan tarde en la noche. ¿Ok? Stays up late. ¿Ok? Stays up, levantado. ¿Ok? I have seldom traveled to foreign countries. I have seldom traveled to foreign countries. ¿Ok? O sea, en muy pocas ocasiones he viajado a países extranjeros, foreign countries. ¿Ok? I have seldom traveled to foreign countries. ¿Ok? Seldom. Muy pocas veces. ¿Ok? Never. Never es el otro adverbio, ¿no? ¿Verdad? Que quiere decir nunca. O sea, ahí la acción no ocurre en lo absoluto. ¿Ok? Nunca ocurre. Por ejemplo, they have never been late to work. Ellos nunca han estado tarde al trabajo. They have never been. Nunca han estado tarde al trabajo. Late to work. ¿Ok? I never miss my morning jog. ¿Ok? Nunca me pierdo mis. ¿Ok? Nunca me pierdo, nunca dejo de hacer my morning jog. O sea, mi caminata mañanera. ¿Ok? I never miss my morning jog. ¿Ok? Esos son ejemplos, adverbios de frecuencia, ¿ok? Que nos dicen con qué frecuencia se realiza la acción. Ahora bien, vamos a ver algo importante. Place of adverbs of frequency in the sentence. O sea, el lugar de los adverbios de frecuencia en la oración. ¿Dónde nosotros ponemos? Gramaticalmente, ¿dónde colocamos, ¿no, verdad? Los adverbios de frecuencia en la oración. Bueno, por ejemplo, en el present simple tense, ¿ok? En el present simple tense, o sea, en el tiempo presente simple, cuando digo she always arrives on time, ella siempre, she always arrives on time, ella siempre llega a tiempo. ¿Ok? Bueno, pues aquí arrives es el verbo principal, main verb. ¿Ok? Y always es el adverbio. Por lo tanto, el adverbio va a ir antes del verbo principal, arrives. ¿Ok? Ahora bien, eso es en el presente simple. Y además, cuando tenemos una tercera persona aquí, el verbo, ¿no? Hay que ponerle la S. ¿Recuerdan eso? ¿Ok? En tercera persona, aquí, aunque estemos utilizando el adverbio de frecuencia, le ponemos la S al verbo cuando estamos hablando de tercera persona. She always arrives on time. Ahora, aquí en el presente, en el present simple tense o el tiempo presente simple, tenemos una exception with the verb to be, o sea, una excepción con el verbo to be. Aquí hay una excepción cuando utilizamos una de las formas del verbo to be. Por ejemplo, cuando decimos he is always happy. He is always happy. Él siempre está contento. He is always happy. En este caso, el adverbio va después del verbo. ¿Ok? Después del verbo be. ¿Verdad? He is always happy. Cuando utilizamos el verbo to be en cualquiera de sus formas, pues el adverbio va después del verbo. ¿Ok? Is, en este caso. Por ejemplo, en el presente perfecto. ¿Ok? El presente perfecto. En el presente perfecto, ¿no, verdad? El presente perfecto, recuerden que está compuesto por un sujeto have, ¿no, verdad? O has. Has, si estamos hablando de tercera persona, have, o sea, el sujeto, el verbo auxiliar, have o has, ¿no, verdad? Y el verbo principal en su forma de pasado participio, ¿ok? Por lo tanto, cuando utilizamos esta estructura del presente perfecto, el adverbio va entre el verbo auxiliar, ¿no, verdad? Y el main verb en pasado participio. Por ejemplo, I have rarely seen such a beautiful sunset. Raramente he visto, ¿no, verdad? Puesta del sol tan bella, ¿ok? I have rarely seen such a beautiful sunset, ¿ok? ¿Ok? Recuerden, presente perfecto, el adverbio va de frecuencia va entre el verbo auxiliar y el verbo principal en su forma de pasado participio. Por ejemplo, en el pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple? Recuerden que en el pasado simple utilizamos los verbos regulares e irregulares para referirnos a una acción que comenzó y terminó en el pasado. ¿Ok? Ahora bien, cuando decimos they never visited that place, ellos nunca visitaron ese lugar. La acción en pasado. Aquí el adverbio va antes del verbo principal, que es visited, que es un verbo regular porque termina en ed, ¿no? ¿Verdad?
¿Ok? En el pasado simple va aquí, el adverbio va antes del verbo principal, main verb. They never visited that place. Ahora, con los modal verbs, que ya ustedes conocen de videos anteriores, ¿no? ¿Verdad? Con los modal verbs, por ejemplo, can, ¿ok? He can sometimes play the guitar at home. He can sometimes play the guitar at home. Él puede algunas veces tocar, play the guitar, tocar la guitarra en la casa. He can sometimes. Aquí el adverbio de frecuencia va después, ¿no? ¿Verdad? Del verbo modal, ¿ok? Después del verbo modal, ¿ok? Y aquí el verbo principal, ¿no? ¿Verdad? Play, ¿ok? Play, aquí no se le agrega la S. Cuando utilizamos verbos modales, el verbo permanece en su forma simple, ¿ok? A lo contrario del presente simple, donde cuando utilizamos tercera persona le agregamos la S, aunque estemos utilizando el adverbio de frecuencia, ¿ok? De forma general, estos son los adverbios de frecuencia, ¿no? ¿Verdad? Que se usan. Y esto ha sido todo. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.